Dios te ha dicho, quiero que salga en un espacio y visite a los hospitales, visite a los enfermos, ponga la mano sobre ellos con aceite ungido, y que voy a hacer cosas grandes. Y posiblemente has puesto pretexto y excusa y no has querido hacer lo que Dios te ha mandado hacer, y Dios ha provocado una tempestad y ha preparado un vientre, y en ese vientre están las situaciones matrimoniales que están golpeando tu vida, situaciones familiares que están golpeando tus hijos, y tú dirías, ¿pero en qué fallé? ¿Dónde está Dios? No. Dios ha provocado ciertas situaciones para que tú entiendas que es tiempo de tú retomar el propósito. Dios mío. Dios te bendiga, la paz de Dios a contigo, tu casa, tu familia, tu ministerio, todo lo que tú representas en el Señor. Te habla tu hermano y amigo Venancio Amparo, aquí desde tu plataforma. Esto se puso serio. Y en esta ocasión tengo un hombre de Dios aquí que admiramos, respetamos, tengo un gran aprecio por él, por la manera en que Dios lo usa, su humildad, pero también el fundamento que tiene de la palabra. Es para mí una honra, es un honor estar aquí con nuestro hermano Diomedes Blanco. Dios te bendiga, Diomedes. Dios te bendiga, mi hermano Venancio. Dios bendiga a esta audiencia que sintoniza esta plataforma, que sé que ha sido de gran bendición y va a seguir siendo de bendición para muchas personas que la sintonizan. Un problema con placer, mi hermano Venancio, estar aquí en esta plataforma compartiendo algún don espiritual para la edificación de alguien que nos pueda escuchar. Amén. Entonces, Diomedes, cuéntame, la gente está a la expectativa, la gente quiere saber cuál es el tema que se estará tocando hoy, de qué van a hablar estos ungidos. Pero le digo, antes de que Diomedes dé el tema y comience a disertar la palabra, yo quiero que usted se suscriba, usted comente, usted le dé like a todo lo que vamos a estar hablando. Así que Diomedes, el escenario del Espíritu Santo, y lo ha de compartir contigo. Amén. Nosotros estaremos hablando con el tema de espalda al propósito, y para esto tenemos que ir al libro de Jonás, su capítulo 2. Estaremos ahí leyendo la palabra de Dios como de costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame al abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Padre, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Por tu palabra. De espalda al propósito. Yo compartía, creo que con mi esposa, decía que una de las cosas que el cristiano, el creyente, tiene que saber es tratar de descubrir para qué Dios lo ha llamado. Wow. Para qué Dios lo ha marcado o para qué Dios lo ha elegido. Porque cuando tú no conoces en qué área Dios te quiere usar o desconoces lo que es el propósito de Dios en tu vida, es posible que tú estés caminando de espalda al propósito. Y caminar de espalda al propósito trae grandes consecuencias y produce algunos males que necesitamos tocar hoy y que tú necesitas escuchar hoy. La palabra de Dios enseña que entre de tantos hombres de Dios dentro del pueblo judío, a Dios le place marcar a Jonás, llamar a Jonás para llevar a cabo un propósito o una palabra a una ciudad llamada Nínive. La Biblia dice que Jonás escucha el llamado, escucha la voz de Dios, pero Jonás comienza a caminar de espalda al mandato, al propósito por lo cual Dios lo había llamado y lo había enviado. La palabra dice que Jonás se dirigió a Tarsis cuando Dios lo había enviado a Nínive. Según los exégetas, los estudiosos, ellos dicen que había una situación sentimental entre Jonás y esta ciudad, debido a que Nínive era una ciudad conocida porque mataba, decapitaba a los profetas que le eran enviados de parte de Jehová. Y se cree que dentro de esos profetas Jonás tenía parientes, tenía familia, los cuales habían sido víctimas de esta ciudad. Entonces, cuando Dios trata con Jonás para ir a Nínive, Jonás, por los sentimientos, por las situaciones que le invaden, la nostalgia, decide caminar hacia Tarsis porque no quiere ir a Nínive.
La Biblia dice que cuando Jonás comienza a caminar de espalda al propósito de Dios, la palabra enseña y establece que estando Jonás en una nave, se formó una situación, una turbulencia, hubo una tempestad. De tal manera que los marineros expertos que estaban ahí desconocían el fenómeno que estaba frente a ellos, porque lo que estaba frente a ellos no era algo común, no era algo natural. La Biblia dice que cada uno de ellos comenzó a invocar a su Dios, comenzaron a invocar a sus dioses, pero sus dioses no les respondían. A mí me llama la atención, yo siento a Dios en esta hora. Dios. A mí me llama la atención porque los marineros comienzan a invocar a sus dioses. De una forma u otra, a sus dioses les respondían. Los demonios tienen poder y ellos se mueven y hacen milagros dentro del marco que Dios les puede permitir operar a ellos. Entonces, cuando ellos van a invocar a Dios, a los demonios no responden. Porque lo que está pasando ahí, en esa barca, en ese barco, es sobrenatural y tiene que ver con Dios. Y lo que tiene que ver con Dios, el diablo se aparta. Dios mío. Entonces, la situación que está ahí es fuerte por un hombre que estaba caminando de espalda al propósito de Dios. La Biblia dice que Jonás estaba abajo. Jonás había bajado a la bodega del barco y estaba ahí acostado porque Jonás estaba consciente de lo que había provocado. Mira, una cosa es tú desconocer tal vez el propósito de Dios en tu vida y otra cosa es tú saber cuál es el propósito de Dios en tu vida y seguir caminando de espalda el propósito. Eso se llama altivez. Podemos catalogar cuando las personas se conducen de tal forma como alguien terco ya, como alguien que ya está renuente o su conciencia está cauterizada por la tiniebla. Porque hay gente que no sabe, pero hay gente que sí sabe. Ahora, es más fácil obedecer a la carne que obedecer al espíritu. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y hay gente que hoy en día se preguntan, pero ¿por qué vivo así? ¿Por qué no soy productivo en el área que estoy? ¿Por qué no avanzo? ¿Me va mal en el amor? Las empresas mías en vez de aumentar están descayendo. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es la razón por la cual no estoy siendo productivo? Posiblemente tú estás caminando de espalda al propósito de Dios. Decía al principio que cada hombre, cada mujer de Dios tiene que conocer el llamado de Dios en su vida y conforme al llamado de Dios proceder, o sea, caminar, obedecer, accionar lo que Dios quiere que tú ejecutes. La palabra de Dios dice que Jonás no quiso ir a Nínive, no quiso. Mira, cuando Dios establece algo en tu vida, Dios, Venancio, no es un caprichoso. O sea, Dios no te va a decir, mira, esto por una simple razón. No. Dios todo lo que hace lo hace con un sentido, con un propósito y con una razón muy importante. Dios mío. Aunque en el presente o en el momento tú no encuentres la lógica y la razón a lo que Dios te está diciendo, no le busques lógica y razón, obedece. Porque lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está imponiendo es para bien de tu propia alma. La palabra de Dios dice que estando Jonás en la barca, dice la palabra que los marineros lo cuestionaron. Y ahí Jonás declara de dónde procede, cuál es la causa por la cual la tempestad está y cuál es la solución. O sea, él tenía la llave y tenía el candado a la vez, porque él conocía. Y dice que Jonás había pedido a los marineros a que lo tiraran al mar para que la tempestad cese. Dice que lo tiraron al mar. Cuando lo tiraron al mar, un gran pez dice que atrapó a Jonás. Y ahí duró Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. En el vientre del pez, Jonás comenzó a orar. En el vientre del pez, Jonás se arrepiente. En el vientre del pez, Jonás entra en intimidad. Yo vine a hablar con gente que no sé en qué tipo de vientre están. Wow. En qué tipo de vientre se encuentran. Hay otros que están en el vientre de la baja económica. Que todo les sale mal en lo que hacen, el sueldo no le alcanza. ¿En qué tipo de vientre te encuentras? Tal vez estás en el vientre de una situación matrimonial que está desgastando tu vida y todo está relacionado a que posiblemente tú estés caminando de espalda al propósito de Dios. Y yo estoy hablando con mujeres ahora aquí que Dios la ha marcado. Hay gente que están sintonizando este canal en esta hora. Hay gente, mujeres que Dios ha marcado y Dios te ha dicho, siento la presencia de Dios ahora. Dios te ha dicho, quiero que salga en un espacio y visite a los hospitales, visite a los enfermos, ponga la mano sobre ellos con aceite ungido y que voy a hacer cosas grandes. Y posiblemente has puesto pretexto y excusa y no has querido hacer lo que Dios te ha mandado hacer y Dios ha
provocado una tempestad y ha preparado un vientre. Y en ese vientre están las situaciones matrimoniales que están golpeando tu vida, situaciones familiares que están golpeando tus hijos. Y tú dirías, ¿pero en qué fallé? ¿Dónde está Dios? No. Dios ha provocado ciertas situaciones para que tú entiendas que es tiempo de tú retomar el propósito. Dios mío. Es tiempo de retomar el propósito. El propósito no es color de rosa, ni es dulce en el principio, pero el propósito te dará vida y te dará paz cuando tú lo ejecutas. Dios me entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, me desvié del propósito? ¿Cómo yo puedo retomar el propósito? ¿Cómo yo puedo de nuevo anclarme a ese propósito? ¿Cuáles serían los pasos? Los pasos para tú anclarte, para tú retomar el propósito, es cuando nos vamos a la característica de Jonás. La Biblia dice que Jonás se humilló. Sí. Y él reconoció cuál era el factor que lo había llevado al vientre del pez. Y dice que en esos 3 días de Jonás entra en intimidad con Dios. Parece era que Jonás, debido a la situación que él estaba presentando, porque hablamos que él no quiso ir a Nínive debido a que tenía ciertos sentimientos, emociones, posiblemente un rencor contra los ninivitas, porque los ninivitas eran causantes de que los profetas que eran enviados de parte de Jehová, ellos lo decapitaban. Entonces ahí está la teoría de que se cree que muchas familias de Jonás perdieron su vida porque Dios lo había enviado. Entonces Jonás estaba mezclado un sinnúmero de sentimientos, pero ahí en el vientre del pez, Jonás comienza a reflexionar. Jonás comienza a entrar en intimidad con el Espíritu, con Dios. Cuando tú entras en intimidad, tú te encuentras contigo mismo. Tú puedes ver la cosa clara y tú puedes ver dónde fallaste, dónde te quedaste y cómo puedes retomar lo que dejaste a mitad. Ahí posiblemente Jonás no tenía tiempo porque el hombre estaba huyendo. No sabemos el tiempo que él duró huyendo de la presencia del Señor. Hay gente que están corriendo y le están corriendo el llamado. Gente que se mueven de lugar y no importa dónde tú te muevas, el llamado te va a alcanzar donde quiera que tú te metas. Gente que están en Bávaro, Punta Cana. Hay una persona, lo va a dejar en los comentarios, que está trabajando en Bávaro, está en un hotel y está cautivo y sabe que tienes un llamado profético y después que llegaste al hotel no eres el mismo. Aleluya, has decaído muchísimo y Dios te está llamando y ahí Dios te está procesando y Dios te quiere hacer entender hoy que es tiempo de que tú retomes el propósito. Retoma el propósito, no camine de espalda al propósito. A veces hay personas que ganan bien. Hay gente que tiene sueldo hasta de 50 mil pesos, que equivale a $1,000. Sí. Gente que se ganan hasta $1,000 en 15 días. Pero hay otros que ganan 100. Y le es más provechoso el que gana 100 que el que gana 1,000. ¿Y por qué sería? Porque posiblemente el que gana 100 está acorde al propósito. Wow. Recuerda que la palabra de Dios dice, hablando Salomón el proverbista, que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, cuando tú estás caminando acorde al propósito, la bendición del cielo baja sola. Tú no tienes que forzar con el cielo. El cielo, Dios mío, el cielo está a tu favor. Dios. La gracia está contigo. Donde quiera que tú llegues a la puerta se abre. Todo se te facilita. Porque es que el reino camina contigo. Y el que camina con el reino no tiene necesidad de nada. Cristo le dijo a los discípulos cuando los envió de 2 en 2. No lleven 2 calzados. No lleven 2 túnicas. No, tranquilo. Y cuando ellos fueron, dice que no le faltó nada en el camino. Porque el obrero es digno de su salario. O sea, el que opera dentro del reino de Dios, el que opera conforme al propósito, va a tener recompensa del cielo. El cielo le va a producir lo que necesita. Ahora, el que gana 1,000 muchas veces está caminando de espalda del propósito. Y cuando tú caminas de espalda del propósito, hay unos centinelas que están ahí exactamente para que a ti no te vaya bien. Unos centinelas. Claro, unos espíritus de la tiniebla. Hay unos espíritus de la tiniebla que están ahí. Porque recuerden que nosotros estamos en una guerra espiritual. Una guerra espiritual profunda. Donde los espíritus de la tiniebla van a tomar el área vulnerable que tú tienes para atacarte. Y cuando tú caminas de espalda del propósito, tú estás vulnerable a la tiniebla. Escucha esto. La palabra de Dios dice. Libro de Job, capítulo 1, verso 6. Usted conoce la historia, lo conocedor de la Biblia, pero para los que no conoce, Job fue un siervo de Dios que caminó conforme a Dios, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, dice la Biblia.
y dice que este hombre estaba bien con Dios, pero Satanás dice que comenzó a cuestionar la fidelidad de Job por lo que Job tenía. O sea, el diablo dijo, Job es un siervo de Dios porque Job tiene dinero y tú has bendecido. Ese tipo está bien, pero deja que yo lo pueda penetrar. Entonces hay un detalle que Satanás dice, pero ¿cómo Job no te va a servir si el fruto de su mano tú has dado bendición y tú lo tienes cercado? O sea, Satanás se dio cuenta de que la casa de Job estaba cercada. Y cuando hablamos de cerco en este término, no estamos hablando de un cerco de madera, ni de hierro, Dios ni de mío. piedra. Era que la familia de Job tenía un cordón espiritual de ángeles con espada desenvainada donde los demonios no podían traspasar ese límite. O sea, el reino de Dios estaba con Job. Para Satanás poder traspasar eso, tenía que pedir permiso. O sea, Dios tenía que darle un permiso para poder penetrar. Ahora bien, cuando tú comienzas a caminar de espalda del propósito, los ángeles no pueden ejecutar lo que Dios ha dicho de ti, porque tú estás vulnerable. Ok, hay momentos donde los ángeles ejecutan. El diablo te va a atacar y ellos salen con espada. Tú no puedes atacar esta casa, no hay derecho. Me voy a explicar. El pecado es lo que le da derecho a la tiniebla. El pecado es lo que le da acceso legal a la tiniebla. Cuando tú no estás bien con Dios, el diablo puede entrar con toda confianza, con toda libertad, porque el pecado es típico de un ladrón. Uf. Por ejemplo, cuando alguien roba y se descubre con hecho y verdad que esa persona ha sustraído, ha robado, ha hurtado, entonces la policía, la institución militar tiene un derecho legal por la institución dominicana o por el país correspondiente para apresar y llevar a ese ladrón a juicio. O sea, el robo le da el derecho legal a que la policía venga y aprese al ladrón. Entonces, así es el pecado. Cuando tú estás caminando de espalda del propósito, posiblemente tú digas, pero yo no estoy en fornicación, pero yo no estoy en adulterio, pero ¿qué pasó? No. Tú estás caminando de espalda del propósito. Y recuerda que el pecado no es simplemente fornicación, adulterio. Pecado es hacer todo lo que Dios no te ha mandado a hacer y desobedecer lo que Dios te ha mandado a hacer. Eso es pecado. Adán no fornicó, Adán no hizo adulterio, Adán simplemente caminó de espalda a lo que Dios un día le dijo que tenía que hacer y que no tenía que hacer. Dios mío. Labra la tierra, mantente en el huerto, subyuga, enseñorate de ella. Mira, de aquel fruto que está allí en el huerto, no coma. O sea, Dios le puso límite, le estableció órdenes. Y cuando Adán comenzó a ser independiente, porque cuando tú caminas de espalda el propósito, tú estás diciendo, Señor, yo me valgo por mí mismo. Yo puedo hacerlo yo tengo una idea mejor. Porque si Dios te está diciendo hazlo de esta forma y tú estás caminando acorde a tu forma o a tu manera o a tu entendimiento, entonces tú estás independiente. Y cuando tú estás independiente, entonces ese cordón espiritual no está contigo. Entonces, dígame, ¿cuáles son las consecuencias? Escucha esto. ¿Cuáles son las consecuencias? O mejor dicho, el mal de tener resultado fuera del propósito. Por ejemplo, estamos viendo a Moisés, que Dios le dice a Moisés, háblale a la peña, él la golpea, Fuerte. la peña brota agua, pero desobedeció al mandato de Jehová. Así tenemos mucha gente que están haciendo cosas que no son lo que Dios le está enviando, pero están teniendo resultado en eso. ¿Cuáles son esas consecuencias futuras que le puede traer eso? Porque hay gente que están teniendo mucho éxito fuera de la voluntad de Dios. Sí, porque, oiga, ¿qué pasa? Muchas veces la gente confunde la bendición con lo que puede tener en el momento. Me explico. Por ejemplo, hay gente que comienza a caminar de espalda del propósito. Mira, yo entiendo y digo que el creyente necesita relacionar a Dios en todo lo que va a hacer. Yo creo que hasta para mudarte de un apartamento u otro, tú necesitas buscar la dirección del Espíritu. Hay gente que le llaman a esta conducta una conducta religiosa. Hay gente que dice que no necesitan buscar dirección, ni orar a Dios, ni para casarse, que simplemente si una mujer es cristiana, el hombre es cristiano, se pueden casar. Yo, mi opinión, según el marco de la Biblia, es bueno buscar dirección, es bueno involucrar a Dios. Señor, ¿qué tú crees? Me puedo mudar, puedo adquirir este apartamento, me voy a mover a tal ciudad. Es bueno siempre buscar la dirección, porque el Señor siempre va a traer a tu vida no lo que tú quieres, sino lo que te conviene. Amén.
lo que será de bienestar para tu alma. O sea, yo siempre digo, el Señor no te va a dar todo lo que tú quieres, porque tú puedes pedir muchas cosas y posiblemente no es que el Señor no es que Él no te está escuchando, Él te está escuchando, no. Él va a traer lo que es de bendición para tu vida. Ok, hay personas que están caminando de espalda del propósito y están teniendo buenos resultados. Sí. Hay personas que están muy bien, pero de pronto ponen un negocio, Sí. ponen un colmado. Un colmado es una bodega aquí, en Colombia le llaman tienda, creo que en Ecuador también, en algunos países. Pero de pronto, a la hora de las 7, si el culto es a las 7 de la noche, los clientes comienzan a venir a las 6:30. Sí. Es verdad. Oye, el colmado, la tienda se pone así full y se vende $300, 400, 500. Es un rato, pero ya el varón o la sierva no puede congregarse. Entonces parece bendición, pero no es bendición. No. Tú estás teniendo resultado de una trampa que quiere cautivarte, secuestrarte espiritualmente. Que a la corta o a la larga eso va a traer consecuencias y te va a pasar factura. Porque Dios te llamó para algo y tú estás haciendo otra cosa. Entonces eso parece que te está yendo bien, pero no te está yendo bien. Porque todo lo que se interpone entre el propósito de Dios y tú no es de Dios. Entonces ahí podemos identificar cuando alguien está caminando de espalda al propósito. Todo lo que se interpone, no importa el resultado que tú tengas, lo que se interpone entre el propósito de Dios y tú, no viene de Dios. No, que eso es un error. O mejor dicho, eso te va a condenar a ti, porque hay gente que ellos miden que están cumpliendo el propósito de Dios por el resultado que están teniendo. Sí. Muchas veces el resultado que tú estás teniendo no revela si está cumpliendo el propósito de Dios. Por eso hay que irse a buscar los documentos de lo que Dios estaba diciendo a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veo gente que dicen, wow, pero yo estoy profetizando y estoy teniendo resultados. Yo estoy pastoreando. He visto evangelistas, incluso, que Dios los llamó para que sean evangelistas. Sí. Y por la sapiencia y la mentalidad que tienen, están teniendo resultados en el pastorado, pero Dios no los llamó para eso. Y ellos están durando años y años y años y años. Y están diciendo, pero yo estoy creciendo, tengo muchos miembros. Y Dios está diciéndole, yo lo que quiero es que tú salgas a buscar las almas. Sí. Porque hay mucha gente, Diomedes, que ellos están buscando el lugar donde reproducirse más, pero no donde cumplir el propósito. Muy fuerte. Donde crecer más personalmente, pero no donde establecer el propósito de Dios en la tierra. Y hay una diferencia entre hacer la obra de Dios y andar en el propósito. Hay gente que andan haciendo la obra, todo el mundo el que predica está haciendo la obra. El que canta, el que sale a la calle a evangelizar está haciendo la obra. Pero ¿y ahora? ¿Está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida? Hay que mirar eso. Hay que definir si realmente estamos cumpliendo el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo, Diomedes, yo puedo saber, identificar cuándo estoy cumpliendo el propósito y cuándo estoy haciendo solamente la obra de Dios? ¿Cómo identificar cuánto estoy cumpliendo el propósito? ¿O cuándo solamente estoy haciendo la obra? Mira, es que la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Si hay cosas que tal vez la gente no vea, por ejemplo, el que está caminando de espalda del propósito y está supuestamente obteniendo algunos resultados, el que está mirando de afuera el espejo, dice, bueno, pero a él le está yendo bien, él está cumpliendo el propósito. Pero solamente Dios y tú sabes. Porque por más confundido que tú estés, tú vas a sentir el convencimiento, la paz interna de lo que Dios te deja sentir, si tú estás bien o estás mal. Me explico. Por ejemplo, Moisés tenía muchísima influencia en el pueblo. Sí. Moisés guía al pueblo. Pero ahí, retomando lo que tú estabas diciendo acerca de las personas que quieren ser productivos y no cumplir el propósito, la palabra de Dios habla de un hombre llamado Coré. Sí. Pero parece que Coré se levanta con una mayor influencia, porque la palabra de Dios dice que Coré conquistó a 250 príncipes. Príncipes. O sea, no eran miembros comunes, eran príncipes.
Entonces, si conquistó 250 príncipes, cada príncipe de esos tenía personas que lo seguían a él. A Coré tiene una encomienda de parte de Dios, pero él no está conforme con esa encomienda. Él quiere la posición de Moisés, cuando Dios no lo ha llamado a ocupar la posición de Moisés. Entonces, todo el mundo estaba apoyando a Coré en el momento. Pero los resultados que Coré obtuvo más adelante fueron evidentes y claros. O sea, Dios le pasó factura. Dice que la tierra se abrió y cayeron al Seol vivo, textualmente dice. O sea, tú puedes ser productivo en algo, pero posiblemente el propósito de Dios no está en lo que tú estás haciendo, aunque sea de Dios. Aunque sea de Dios. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? El pastor que me adoctrinó a mí me decía que hay dos cosas que hablan: Dios y el tiempo. ¿Tú no has visto que hay iglesias que están fundamentadas, han sido establecidas y llegan guerras, llegan batallas, pero permanecen ahí? Pero hay iglesias que suben como la espuma y de pronto se levanta un miembro y divide la iglesia se va abajo, la iglesia nunca es la misma, que quedan 2 o 3, pero tú no le ves la esencia. Entonces ahí radica. Dios mío. De que tarde o temprano Dios te pasa factura, porque eso no fue fundamentado bajo la roca firme, que es Cristo. Wow. Sí. No, tremendo. Caminar de espalda del propósito conlleva muchísimas consecuencias. Sí. Pueden traer enfermedades, porque muchas veces Dios usa o permite cierta enfermedad para traer quebrantamiento. Claro. Job dijo que de una o dos maneras trata a Dios con el hombre, pero el hombre no entiende. Aun cuando está en la cama agonizando, Dios se está tratando con la persona. Aún por sueño, Job dijo, Dios trata. O sea, Dios busca muchos medios para tratar de concientizar a la gente acerca del propósito que tiene. Por eso que yo no critico a nadie. Hay cristianos que yo me los hallo raros, yo me los hallo extraños, pero como no tengo la revelación del Espíritu acerca de tal cristiano, yo no puedo emitir comentarios porque yo no sé para qué Dios ha llamado a ese cristiano. Hay gente que hablan con una profundidad que nada más yo entiendo. Sí. Y como yo no entiendo, yo me alejo de ahí. Claro, entonces, si tú no entiendes, no lo critiques, ¿no? Solamente Claro. hay que respetarle su entendimiento. Dice la palabra del Señor, para ir marcando y cerrando. La palabra de Dios dice que el pez vomitó a Jonás, no en Nínive, como muchos dicen, lo vomitó en tierra. Claro. El pez vomitó a Jonás en Nínive, no lo vomitó en Nínive. Espérate. Enséñale bien eso a las personas que están ahí, porque por mucho tiempo la gente dice lo vomitó en Nínive y lo tiró allá y todo eso. Entonces me gustaría que tú seas enfático en eso. Capítulo 2, versículo 10. Dice, y Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y de ahí dice la palabra que Jonás caminó un día de camino para llegar a Nínive. a Nínive, claro. O sea que no estaba... Pues no estaba en Nínive. No estaba en Nínive. Entonces, la palabra de Dios dice que después del proceso, entonces Jonás entiende. Cuando Jonás llega, a mí me encanta algo del proceso de Dios, porque Dios nunca va a permitir un proceso como para matarte, como para sepultarte. O sea, el Señor no es como los demonios, que la gente que le sirven a los demonios le dicen, mira, préndeme una vela a tal santo. Si no le prendiste esa vela, esa casa te coge candela. Yo he visto muchísimas casas en los barrios y los vecinos comentan, no, era que ella tenía que prenderle una vela a fulano de tal, no la prendió. Y los demonios traen entonces consecuencias, toman venganza. Pero Dios no. Dios cuando permite un propósito, el propósito es un proceso. El proceso viene a redarguirte, a que tú puedas encontrarte con Dios, a que tú puedas tener una intimidad con Dios. El proceso viene a capacitarte, porque cuando Jonás, el pez lo vomita, Jonás bajó con una unción que ni tibio. Sí. Jonás bajó con una unción, no tuvo que decir muchas cosas ni hablar en lengua, 2 palabras, arrepiéntanse y conviértanse. Dios va a mandar juicio. La Biblia dice el rey, hasta el perro, hasta los animales, todo el mundo se arrepintió, se convirtió y ayunó. O sea, es una unción profunda. Dios mío. Uno pide unción para 1000 gente, pero Jonás hizo que toda una nación se convirtiera y aceptara a Cristo. Mira con qué unción bajó Jonás después del propósito, después del proceso. Tuvo que pasar la tempestad, luego el vientre del pez 3 días, pero en el vientre del pez Jonás entendió para qué Dios lo había llamado, para qué Dios lo había marcado. O sea, cada creyente, cada evangelista, cada profeta, cada misionera tiene que saber
con qué propósito Dios lo ha marcado. Mira, hay gente que pierde su tiempo. Sí. Hay personas que no van a ser bendecidos por la profesión que ellos ejercieron. Wow. Hay gente que son maestros en educación, otros son licenciados en literatura, otros son ingenieros, arquitectos. Yo he visto un Dios que dice, suelta eso. Tira todos esos documentos por ahí. Dedícate a esto. Son muchas las personas que Dios ha llamado. Muchos han querido pelear con Dios. No, pero yo tengo que hacer esto. Y Dios tiene que permitir hasta que se rompa un brazo o una situación y tratar con esa persona en cama para que entienda que el propósito de Dios es primordial y está primero antes que todas las cosas. Sí. El propósito de Dios. O sea, yo creo que es un tiempo de caminar de la mano al propósito y no caminar de espalda al propósito. El que camina de espalda al propósito vive una vida en atraso. El que camina una vida de espalda al propósito vive una vida en miseria espiritualmente. Y cuando hablo de miseria, hablo que tú puedes tener lo que tú tengas, pero nunca vas a tener la paz del Espíritu Santo. El que camina una vida de espalda al propósito tiene muchísima guerra, muchísima batalla. Las guerras siempre van a venir. Ahora es cómo tú vas a enfrentar la guerra. Uf. Porque no es lo que esté pasando afuera, es lo que esté pasando adentro. Dios mío. Wow, tremendo. Nada, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Todo el que está ahí, le invito a suscribirse a este canal. Esto se puso serio aquí, Venancio Amparo Oficial, porque yo sé que será de bendición. No olvide darle like, activar la campanita de notificación, comentar, compartirlo con más personas. Hágalo ahora mismo, comparta, por favor. Nuestro hermano Diómede, da tus redes sociales, cómo la gente te puede seguir, cómo te pueden contactar. Amén, bendiciones. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Evangelista Diomedes Blanco, al igual que Facebook, Evangelista Diomedes Blanco, nos pueden encontrar en la página. Amén. Así que, hermano, Dios le proteja, Dios le guarde, la paz de Dios sea con ustedes. Y solamente tengo una palabra que decirle. Fue que lo que se desató aquí hizo que esta cabina se ponga seria, pero muy seria. Shalom.